Buenas, soy Silvia Salas Vázquez, tutora de la Cátedra de Finanzas. A continuación voy a exponer del curso Mercados Financieros Internacionales la tutoría 3, específicamente el capítulo 11, Valuación y riesgo de las acciones. Métodos de evaluación de las acciones. Los inversionistas consideran invertir en acciones subvaluadas y venderlas cuando están sobrevaluadas. Existen diferentes métodos para evaluar las acciones. Análisis fundamental. Se basa en las características financieras, como las utilidades de la empresa y la industria, que se espera tengan un impacto sobre el valor de las acciones. Análisis técnico. Depende de la tendencia en el precio de las acciones para determinar su valor. Método precio-utilidad. Es un método sencillo para evaluar las acciones. Es aplicar la razón media precio-utilidad, basada en las utilidades esperadas y no en las recientes de todos los competidores públicos de la industria. Vamos a poner un ejemplo. Considere que una empresa espera generar utilidades de $3 por acción para el año siguiente. Si la razón media de precio por acción respecto a las utilidades esperadas de sus competidores en la misma industria es de 15, entonces la evaluación de las utilidades de la empresa es valuación por acción, utilidad esperada de la empresa por acción, 3, por razón media precio-utilidad de la industria, 15, 3 por 15, 45. Esa es la evaluación por acción. Modelo de descuentos dividendos. Este fue desarrollado en 1931 y lo que nos explica es que el precio de una acción debe reflejar el valor presente de los dividendos futuros de una acción. Modelo de descuentos dividendos. La evaluación de la mayoría de las acciones no es tan simple, lo que nos dice este modelo, puesto que no se espera que sus dividendos permanezcan constantes por siempre. El modelo de descuentos de dividendos de crecimiento constante es lo que viene a explicar. Modelo de descuento de dividendos. Para pronosticar el precio del cual se puede vender la acción, los inversionistas deben estimar las utilidades por acción de la empresa en el año que desea venderla. Esta estimación se deriva al aplicar una tasa de crecimiento anual respecto a las utilidades anuales por acción. Veamos el ejemplo. Ajuste al modelo de descuentos dividendos. Asuma que en la actualidad una empresa tiene utilidades de 12 por acción. Las utilidades futuras se pueden pronosticar al aplicar la tasa de crecimiento anual esperada respecto a las utilidades existentes. Utilidades pronosticadas para n años es igual a E, abro paréntesis, 1 más G, cierro paréntesis, elevado a la n, donde G es la tasa esperada de crecimiento de las utilidades y n el número de años hasta que la acción se venda. Si los inversionistas esperan que las utilidades por acción crezcan un 2% al año y vender las acciones de la empresa en 3 años, se puede pronosticar de la siguiente forma. 12 por 1 más el 2%, cierro paréntesis, elevado a ¿qué año? 3 años nos dice el ejemplo. 12 por este factor, 12,73 es el resultado. Las utilidades por acción pronosticadas se pueden multiplicar por la razón precio-utilidad de la industria, de la empresa a la cual pertenece. Si la razón media de la industria es la misma, es decir, 6 en este ejemplo, el precio de las acciones en 3 años se puede pronosticar de la siguiente forma. Utilidad en 3 años, 12,73. Por razón precio de la industria, 6. 12,73 por 6, 76,38. Modelo de flujo de efectivo libre. Para las empresas que no pagan dividendos, una evaluación más adecuada podría ser el modelo de flujo de efectivo libre, el cual se basa en el valor presente de los flujos de efectivo futuros. Primer paso, estimar los flujos de efectivo libres de las operaciones de la empresa. Paso 2,
restar todas las obligaciones existentes. ¿Para qué? Para determinar el valor de la empresa. Tercer paso, dividir ese valor de la empresa entre el número de accionistas. Determine la tasa de rendimiento requerido para evaluar acciones. Cuando los inversionistas intentan evaluar una empresa con base en los flujos de efectivo descontados, deben determinar la tasa de rendimiento requerida por los inversionistas que invierten en esa acción. Los inversionistas requieren un rendimiento que refleje la tasa de interés libre de riesgos más una prima de riesgo. Hay dos modelos, el modelo de evaluación de activos de capital y el modelo de evaluación por arbitraje. Modelo de evaluación de activos de capital. Este modelo, el CAM, se utiliza en operaciones para estimar la tasa de rendimiento requerida para cualquier empresa con acciones negociadas públicamente. El CAM se basa en la premisa de que el único riesgo importante de una empresa es el riesgo sistemático, que resulta de la exposición de los movimientos generales del mercado accionario. El CAM no está interesado en el llamado riesgo no sistemático, pues indica que todo inversionista puede evitar este riesgo si maneja un portafolio diversificado. Factores que afectan los precios de las acciones. Los factores económicos, los relacionados con el mercado, los específicos de la empresa. Vamos a hablar de cada uno. Factores económicos. El valor de una empresa debe reflejar el valor presente de esos flujos de efectivo. Los inversionistas consideran varios factores económicos que vienen a afectar esos flujos de efectivo. El impacto en el crecimiento económico, la información favorable e inesperada acerca de la economía puede ocasionar una revisión favorable de esos flujos. Impacto en las tasas de interés. Las fuerzas impulsadoras más importantes en los precios del mercado son las tasas libres de riesgo. Y por último, impacto del valor del tipo de cambio del dólar. Los inversionistas extranjeros prefieren comprar acciones estadounidenses cuando el dólar está débil y venderlas cuando está cerca de su punto máximo. Factores relacionados con el mercado. Hay dos grandes factores que afectan, que se llaman sentimiento del inversionista y efecto enero. Vamos a explicar. Sentimiento del inversionista. Un factor crucial relacionado con el mercado es el denominado sentimiento del inversionista, que representa el ánimo general de los inversionistas en el mercado accionario. Efecto enero. Debido a que muchos administradores de portafolios se les evalúa conforme va el año calendario, estos tienden a invertir en acciones riesgosas pequeñas al principio del año y van cambiando a más grandes, más estables cerca del final de año para asegurar sus ganancias. Esta tendencia coloca la presión a la alza sobre las acciones pequeñas en enero. Por eso se le denomina el efecto enero. Factores relacionados con la empresa. Algunas empresas están más expuestas a condiciones dentro de su propia industria. Las condiciones económicas, monitoreo de las ventas, el ingreso de nuevos competidores, los movimientos de los precios de los productos de la industria. Todo eso es lo que uno debe monitorear. Riesgo accionario. La principal fuente de incertidumbre es el precio en el cual se va a vender la acción. Los dividendos tienden a ser mucho más estables que los precios de las acciones. Contribuyen al rendimiento inmediato de los inversionistas, pero reducen la cantidad de utilidades que la empresa puede invertir, lo que implica una limitación al crecimiento potencial de la empresa. Mediciones del riesgo. La volatilidad de su precio, su beta, por el método de valor en riesgo. Volatilidad de una acción. Es la medida de riesgo, es el grado de incertidumbre que rodea los rendimientos de una acción. La volatilidad se conoce como riesgo total, refleja los movimientos en los precios de las acciones
por cualquier razón. La volatilidad de un portafolio de acciones depende de la volatilidad de las acciones individuales que contengan las correlaciones entre los rendimientos de las acciones en el portafolio y la proporción de los fondos totales invertidos. Beta de una acción mide la sensibilidad de los rendimientos respecto a los rendimientos del mercado. La beta de una acción implica el análisis de regresión para determinar un coeficiente de la pendiente. Beta de un portafolio de acciones. Los participantes en el mercado accionario tienden a invertir en un portafolio de acciones y no en una sola acción. Por lo tanto, están más interesados en el riesgo del portafolio que en el de una acción específica. Es decir, la beta del portafolio es un promedio ponderado de las betas de las acciones que componen ¿qué? El portafolio, donde los pesos reflejan la proporción de los fondos invertidos en cada acción. Valor en riesgo. Es una medición de riesgo que estima la pérdida esperada más grande para un nivel específico de confianza. El método de valor en riesgo tiene la intención de advertir a los inversionistas acerca de la máxima pérdida posible que puede ocurrir. Pueden revisar los inversionistas su portafolio de inversión para hacerlo menos riesgoso. Métodos para determinar la pérdida máxima esperada. Uso de rendimientos históricos, la desviación estándar, el uso del beta. El desempeño de una acción o de un portafolio de acciones durante un periodo particular puede medirse mediante el exceso de su rendimiento. Existen dos índices, los más comunes utilizados, el índice Sharpe y el índice Treynor. El índice Sharpe se considera que la volatilidad total es la medida apropiada del riesgo. Los rendimientos ajustados del riesgo de una acción se puede determinar mediante la razón recompensa volatilidad, también llamada índice Sharpe. Y el índice Treynor se le considera que la beta es el tipo más riesgoso. Los rendimientos ajustados al riesgo de una acción se pueden determinar mediante el índice Treynor. El índice Treynor es similar al índice Sharpe, salvo que usa beta en lugar de la desviación estándar para medir el riesgo. Cuanto más alto sea el índice Treynor, más alto va a ser ese rendimiento relativo a la tasa libre de riesgo por unidad de riesgo. Eficiencia del mercado accionario. Si los mercados accionarios son eficientes, los precios de las acciones en cualquier momento reflejan toda la información disponible. Los precios de las acciones se ajustan de inmediato, conforme los inversionistas intentan aprovechar toda la nueva información que aún no está justificada. Formas de eficiencia. Eficiencia de forma débil, forma semifuerte y forma fuerte. Eficiencia de un mercado accionario. La eficiencia de forma débil, ¿qué nos sugiere? Que los precios de los valores reflejan toda la información relacionada con las transacciones. Eficiencia de forma semifuerte sugiere que los precios de las acciones reflejan totalmente toda la información pública. La información pública e información relacionada con el mercado es que la primera también incluye los anuncios realizados por las empresas, noticias, acontecimientos económicos, eventos políticos, entre otros. Eficiencia del mercado accionario y la eficiencia de forma fuerte sugiere que los precios de las acciones reflejan completamente toda la información, incluida la información privada y confidencial. La información privilegiada permite a las personas de confianza, algunos empleados o miembros del consejo, una ventaja injusta sobre otros inversionistas.
Por ejemplo, si los empleados de una empresa están conscientes de las noticias favorables acerca de la empresa que aún no se revelan al público, pueden considerar comprar acciones de la empresa o aconsejar a sus amigos comprarlas. Aunque tales acciones es ilegal, siguen sucediendo y pueden crear ineficiencias en el mercado. Pruebas a las hipótesis del mercado eficiente. Dice que las pruebas que caracterizan el mercado eficiente están divididas en tres. Prueba de eficiencia de forma débil, de forma semifuerte y de forma fuerte. Prueba de eficiencia de forma débil. Dice que es un patrón no aleatorio en los precios de las acciones. Si el cambio futuro en el precio está relacionado con cambios recientes, los movimientos históricos en el precio se podrán usar para obtener rendimientos anormales. En general, los estudios han encontrado que los cambios de los precios históricos son independientes con el paso del tiempo. Por lo tanto, la información histórica ya está reflejada en el precio actual y no se puede usar para obtener utilidades anormales. Incluso cuando se detectara cierta dependencia, los costos de las transacciones compensarían cualquier exceso de rendimiento. Prueba de eficiencia de forma semifuerte. La eficiencia de forma semifuerte se ha probado mediante la evaluación de cómo se ajustan los rendimientos de los valores a anuncios particulares. Algunos anuncios son específicos de una empresa, como un incremento en los dividendos, una adquisición, un split de acciones. Otros están relacionados con la economía, como una disminución en las tasas de los fondos federales. En general, los precios de los valores reflejan de inmediato la información de esos anuncios. Prueba deficiente de forma fuerte. Debido a la información privilegiada usada, no está disponible al público y no se puede probar de manera adecuada. No obstante, existe una clara evidencia de que los precios de las acciones de las empresas objetivo aumentan de forma significativa cuando se hace un anuncio de adquisición. Si las personas enteradas compran acciones de las empresas objetivo antes que otras, por lo general obtendrán rendimientos anormalmente altos. Con esto finalizamos este capítulo. Gracias.